Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo a mi canal. En este vídeo vamos a continuar nuestro curso de Excel. Estamos en la clase 24 y en esta clase vamos a empezar un grupo de funciones que son funciones condicionales. Una función condicional es aquella que se ejecuta, que hace lo que le estamos pidiendo, pero solo cuando se cumple una o varias condiciones. Por ejemplo, si se trata de sumar, va a sumar, pero solamente si se cumplen las condiciones que nosotros establezcamos. Estas son funciones muy potentes, funciones que permiten segmentar la información que tenemos, por ejemplo, en una base de datos, como podría ser esta, y son funciones que tienen una utilidad. También quiero decir en este vídeo que sé que hay otras funciones que a lo mejor pueden facilitarnos el trabajo y que a lo mejor con menos trabajo podemos obtener los mismos resultados y mucho más si entramos en el campo de las tablas dinámicas, que es algo que explicaremos en vídeos siguientes. Pero explico estas funciones porque en determinadas ocasiones es necesario usarlas. Y no solamente eso, sino que ya sabéis que es un curso que sigue un método didáctico, es un curso de Excel donde se aprenden diferentes funcionalidades de Excel y estas funciones son necesarias y estas funciones es importante que se conozcan. Por lo tanto, en este vídeo yo no estoy diciendo que haya que usar sí o sí la función que vamos a explicar. Hay veces que, por ejemplo, podemos hacer esto con tablas dinámicas y va a ser mucho más práctico y mucho más rápido. Pero por seguir este método didáctico de aprendizaje tenemos que aplicar estas funciones. Bueno, pues vamos a empezar con la función sumar si conjunto. La función sumar si conjunto tenemos dos funciones. En primer lugar, la función sumar si, que se utiliza generalmente cuando tenemos un criterio, bueno, no generalmente, se utiliza siempre y cuando tengamos un criterio solo, y la función sumar si conjunto, que se utiliza cuando tenemos varios criterios. La cuestión es que la función sumar si conjunto también se puede usar con un criterio. Por lo tanto, vamos a explicar solamente la función sumar si conjunto. En vídeos siguientes, cuando veamos la función contar si y la función contar si conjunto, sí las vamos a ver las dos. ¿Y por qué en este vídeo solamente explico esta función y no la función sumar si? Porque la sintaxis de la función es distinta. Y en las clases presenciales he percibido que el alumnado generalmente se confunde con una y otra. Porque, bueno, de alguna forma se automatiza y cuando cambian de función, cuando necesitan utilizar, por ejemplo, la función sumar si conjunto y están habituados a usar la función sumar si, suelen confundirse. Entonces, como la función sumar si conjunto puede suplir perfectamente a la función sumar si, es la única que vamos a ver. Para ello tenemos esta pequeña base de datos en las que tenemos 5 columnas, el número de ventas, que no nos va a servir para nada. Aquí está el comercial que ha hecho la venta, la sección en la que se ha hecho, tenemos 3 secciones, droguería, alimentación y juguetería. Y también la forma de pago. La forma de pago puede ser en tarjeta y en efectivo. Pues bien, lo primero que vamos a hacer va a ser este rango convertirlo en tabla. A partir de ahora, siempre que sea posible, vamos a trabajar con tablas. Creo que es mucho más práctico. Bueno, pues para ello nos venimos aquí, dar formato como tabla. Vamos a coger un formato. Yo, por ejemplo, voy a coger este. Ya tenemos aquí la ventana de crear tabla, esto está bien, hacemos clic en aceptar y bueno, ya tenemos la tabla. Yo simplemente voy a seleccionar el encabezado y le voy a poner un color negro. Bueno, ya la tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer es algo, desde mi punto de vista, que es imprescindible, aunque no es necesario, no es absolutamente necesario, pero sí creo que es importante y debemos acostumbrarnos a trabajar así. Es asignar un nombre a la tabla. Vamos a seguir el mismo criterio que hemos seguido siempre. Ponemos la abreviatura TBL y luego le voy a llamar ventas. Bueno, pulsamos Enter y ya tenemos aquí la tabla ventas.
Bueno, pues una vez que hemos puesto la tabla y le hemos puesto el nombre, vamos a empezar a calcular el importe de Ana, de Carmen y de Pedro. Hasta ahora nosotros con la función suma podíamos sumar todo este rango, pero ahora se trata de sumar de este rango, es decir, de la columna importe, pero solo aquellos que correspondan al comercial que estamos buscando. En este caso, solamente los de Ana, es decir, tendría que coger este y sumarlo, este y así sucesivamente. Bueno, el de Carmen aquí la selección no la ha hecho bien, es decir, solamente los de Ana. Bueno, pues para ello voy a hacer el zoom mayor porque lo vais a ver bien y como ahora tenemos las referencias estructuradas, pues básicamente no necesitamos ni ver dónde están los datos. Bueno, pues vamos a empezar y aquí vamos a utilizar la función sumar si conjunto. Bueno, pues aquí al poner sumar ya nos aparecen la función sumar si y la función sumar si conjunto, simplemente hacemos doble clic y ahora es muy importante que nos fijemos en este asistente que tenemos aquí. A partir de ahora, las funciones, cuanto más complejas sean, más necesario es ir viendo este asistente. Fijaos que nosotros tenemos en el asistente el nombre de la función, sumar si conjunto, luego se abre paréntesis, al seleccionarla ya lo tenemos aquí, y ahora fijaos que nos está pidiendo el rango de la suma. Tenemos como argumentos rango suma, rango criterios 1, criterio 1. Y rango suma está en negrita, mientras que los otros están en normal. Bueno, pues lo que está en negrita es lo que la función en ese momento está pidiendo. Y en este caso, la función nos pide que insertemos el rango de la suma. Nos vamos a venir a la tabla, vamos a la base de datos, y el rango de la suma es el rango donde están los valores que tenemos que sumar. Por lo tanto, vamos a coger la columna E. Nos ponemos aquí, como es una tabla, hacemos un clic y ya tenemos el rango de la suma. El rango de la suma es de la tabla ventas, la columna importe. Bueno, pues ya hemos indicado el rango de la suma. Ponemos punto y coma. Y ahora nos dice el rango del primer criterio, rango criterios 1. Bueno, aquí hay que preguntarnos cuál es el criterio. En este caso el criterio es Ana. Lo que estoy buscando es el importe de Ana, por lo tanto, el criterio es Ana, que lo tenemos aquí. Bueno, pues hay que indicar el rango donde está el criterio. Esto es muy importante. Esto yo insisto mucho en mis clases presenciales. Hay que leer completamente lo que nos pide el asistente. Y nos pide el rango del criterio. No nos pide el criterio, nos pide el rango del criterio. Por lo tanto, hay que indicar el rango, hay que indicar la columna. La columna de Ana, bueno, pues nos venimos a la base de datos y Ana, que es un comercial, pues la columna de Ana es la columna comercial. La seleccionamos y ya tenemos aquí la segunda parte o el segundo argumento de la función sumar si conjunto. Punto y coma para pasar al tercer argumento y ahora nos está pidiendo el criterio. Bueno, pues en este caso el criterio es Ana y en esta ocasión lo vamos a escribir. Pues bien, como es un literal, como es un criterio, es un texto, nosotros tenemos que ponerlo entre comillas. Bien, lo ponemos entre comillas y cerramos paréntesis y ya tenemos la función completa. ¿Qué le hemos dicho a la función sumar si conjunto? Bueno, esta primera parte, la que está en azul, va a ser donde va a buscar los valores para sumar. Esta que tenemos aquí, que en este caso la tiene en rojo, va a ser donde va a buscar en la columna, que va a buscar el criterio. Y aquí el criterio que vamos a buscar. Por lo tanto, esta segunda parte y esta tercera, el segundo argumento y el tercer argumento, de alguna forma están conectados. Siempre esta columna tiene que hacer parte de este argumento. Bueno, pues vamos a pulsar Enter y aquí tenemos el importe de Ana. Lo mismo haríamos para Carmen y para Pedro. Por ejemplo, lo vamos a hacer para Carmen, pero en este caso vamos a utilizar las referencias estructuradas y no vamos a necesitar cambiar de columna. Vamos a ver cómo se haría. Aquí pondríamos sumar si conjunto. El rango de la suma, pues vamos a llamar a la tabla ventas. Fijaos que al poner la abreviatura de tabla ya me aparece aquí la tabla ventas.
y al abrir el corchete aquí ya me aparecen los campos o columnas que tengo en esa tabla. Por lo tanto, como lo que me está pidiendo es el rango de la suma, yo tengo que coger la columna importe. Cerramos corchete y ya tenemos la primera parte, ya tenemos el primer argumento. Punto y coma. Ahora me pide el rango del criterio 1, pues vamos a llamar nuevamente a la tabla ventas, abrimos corchete y ahora el criterio es Carmen, luego tengo que traerme el comercial, la columna comercial. Cerramos corchete, punto y coma, y ahora ya el criterio, fijaos que nos está pidiendo el criterio, aquí vamos a escribir Carmen. Cerramos comillas y cerramos paréntesis, una cosilla solo. Voy a poner Carmen en minúsculas. Vale, fijaos que aunque aquí nosotros tenemos Carmen en mayúsculas y en la base de datos también tenemos Carmen en mayúsculas, aunque escribamos el criterio en minúsculas no hay ningún problema. En este caso estas funciones no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Pulsamos Enter y aquí tenemos el importe de Carmen y el importe de Pedro pues sería igual. Fijaos, esto ya lo vimos. Esto nos da una inconsistencia, un posible error, algo que debamos tener en cuenta. Bueno, pues desplegamos y nos dice simplemente que la fórmula está desprotegida. Es la única razón por la que está dando este mensaje. Bueno, yo le voy a decir omitir error y ya lo tendríamos. Bueno, pues ahora tenemos aquí lo mismo, pero fijaos que los criterios están escritos exactamente igual que los tenemos en la base de datos. En la base de datos yo tengo Pedro, Ana, Carmen y ahora los criterios aquí están escritos de la misma forma. Esto me permite no escribir directamente el criterio, sino seleccionarlo de aquí. Y esto facilita el trabajo. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, pues vamos a tener la función sumar si conjunto, la vamos a coger. Tenemos el rango de la suma, vamos a llamar a la tabla ventas. Vamos primero a la columna, va a ser el importe, fijaos que esto casi siempre es igual, punto y coma, el rango del criterio, pues nuevamente de la tabla ventas vamos a coger la columna comercial, cerramos corchetes, punto y coma, y ahora el criterio, antes escribíamos Ana, pero en este caso lo vamos a seleccionar de aquí. No hace falta escribirlo, puesto que ya está aquí escrito. Esto lo que estamos haciendo es, en vez de escribir el criterio, hacer una referencia a la celda donde se encuentra. Cerramos paréntesis, pulsamos Enter y ya tenemos, fijaos que el mismo resultado. Y esto tiene la ventaja de que yo ahora puedo hacer este arrastre y en este caso, pues bueno, ya tengo el de Ana, el de Carmen y el de Pedro. Me ahorro mucho trabajo. Esto permite, por ejemplo, nosotros vamos a calcular también droguería, alimentación y juguetería. Bueno, pues la función sumar si conjunto, lo voy a hacer ya un poquito más rápido. Aquí el rango de la suma, la tabla ventas, abrimos corchete y aquí, como nos pide el rango de la suma está en la columna importe. Punto y coma. Pasamos al segundo argumento de la función sumar si conjunto, rango del primer criterio. El primer criterio es droguería. Si nosotros vamos a la base de datos, la droguería está en la sección. Bueno, pues el rango del segundo criterio lo vamos a escribir, tabla ventas, abrimos el corchete y en este caso cogemos sección, cerramos corchete, punto y coma, y ahora el criterio, que es lo que nos está pidiendo, seleccionamos droguería. Pulsamos Enter y aquí ya tenemos los datos. Arrastramos y ya estaría eso hecho. Y por último, pues tarjeta igual. Tarjeta y en efectivo es la forma de pago. Fijaos que aquí tenemos tarjeta y en efectivo. Bueno, pues lo vamos a hacer igual. En este caso ponemos igual, sumar si conjunto, el rango de la suma, llamamos a la tabla ventas, abrimos corchete y el rango de las sumas, en este caso va a ser siempre la columna importe. Cerramos, punto y coma, nuevamente llamamos a la tabla ventas, abrimos corchete, en este caso va a ser la forma de pago, cerramos el corchete, punto y coma y el criterio aquí. Cerramos paréntesis, bueno, ya tenemos el primero y ahora arrastramos para hacer el segundo. Bueno, y ya tendríamos estos
estos datos, ¿no? Fijaos qué fácil es, así, teniendo los criterios ya en una celda, porque con una sola fórmula, bueno, pues estas dos no las ahorramos, al igual que estas y al igual que esta. Bueno, fijaos que si selecciono, nos venimos aquí, las sumas son 11.154, seleccionamos 11.154 y seleccionamos 11.154, luego los resultados están correctos. Y ahora vamos a ver cómo trabajar cuando tenemos varios criterios. Aquí tenemos importe de Ana en la sección droguería. Ahora tenemos dos criterios, por un lado Ana y por otro droguería. Pues venga, vamos a hacer la función. Como estamos utilizando referencias estructuradas, no es necesario ver la base de datos. Aquí nosotros tendríamos sumar si conjunto. Cogemos la función, el rango de la suma, vamos a llamar a la tabla ventas, abrimos el corchete para desplegar las columnas y el rango de la suma es la columna importe. Cerramos, punto y coma. Ahora nos pide el rango del primer criterio. El primer criterio es Ana. Bueno, puede ser también droguería. Esto se puede cambiar. No es necesario seguir este orden. Pero bueno, vamos a seguir este orden ya que es el que tenemos en el enunciado. Y aquí, bueno, pues llamamos nuevamente a la tabla. Va a ser la tabla ventas. En este caso, abrimos y como es el comercial, es Ana. Ana es el comercial. Cogemos la columna comercial, punto y coma, y en criterio vamos a escribir Ana, punto y coma. Ya tenemos el primer criterio. Ahora vamos al segundo criterio. Ojo aquí. Aquí nos pide el rango del segundo criterio. Fijaos que no nos pide el rango de la suma. ¿Por qué? Porque el rango de la suma ya lo tenemos aquí. Ya sabe de dónde tiene que sumar. Entonces ya nos va a pedir siempre el rango de criterio y criterio. Entonces el rango de criterio 2, el criterio de droguería, pues llamamos a la tabla ventas, abrimos el corchete y es la sección. Cogemos la columna sección, punto y coma, y ahora el criterio, que es el que nos está pidiendo, pues vamos a escribir droguería. Cuidado aquí con las tildes, porque si bien es verdad que estas fórmulas no distinguen las mayúsculas de las minúsculas, si no ponéis la tilde os va a dar 0. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto. Hay que escribir tal y como está en la base de datos. Pulsamos Enter. Bueno, y me da 0. A ver por qué. Me he equivocado en algo. Vamos a ver. F2. Ah, vale. Ya lo sé. Ya lo sé. Porque no hay... Ana no tiene ninguna venta en droguería. Esto lo vamos a cambiar. Por ejemplo, imaginaos que va a ser en alimentación. ¿Vale? Bueno, pues ahora sí que nos da. Me ha dado 0, pero no porque la función estuviera mal. Esto lo tengo que cambiar. Es simplemente porque Ana en la sección droguería no tiene ninguna venta. Y por eso, obviamente, nos da 0. Pero bueno, ya hemos visto cómo hacer esta función. Si se entiende, si se analiza, si se razona, pues es simplemente ir siguiendo el asistente, y aunque la función puede ser un poquito extensa, pero es simplemente ir siguiendo el asistente e ir introduciendo los argumentos que nos pide. Bueno, pues vamos a terminar aquí el vídeo. En el vídeo siguiente vamos a hacer algún otro ejemplo de criterio, de cuando tenemos varios criterios, y luego vamos a ver aquí cuando tenemos criterios variables. También es importante trabajar con criterios variables y vamos a ver cómo se hace. Pero esto lo veremos en el vídeo siguiente. Bueno, pues como siempre digo, espero que el contenido de este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el vídeo siguiente.